Empezamos por ver el enunciado del problema. Aquí está, y nos decía que teníamos una empresa con dos LANs Ethernet. Está aquí a la izquierda está una de las LANs, a la derecha está la otra, interconectadas a través de la WAN ATM de un proveedor de servicio de red, que es la nube intermedia. Las LANs Ethernet emplean encapsulado Ethernet 2, DICS. El acceso de cada sede a la WAN se hace mediante un conmutador de paquetes de nivel 3, este equipo llamado R1, con una interfaz, nos dice Ethernet en el lado LAN, la interfaz de la izquierda, y una interfaz ATM en el lado WAN, la interfaz de la derecha. Los enlaces de cada PC a la LAN son 100 base TX, es decir, el enlace de PC1 a este conmutador es de tipo 100 base TX, mientras que el enlace de cada router, el conmutador de capa 3, es 10 base T. El enlace entre SE1 y R1, por lo tanto, es 10 base T. Y lo mismo sucedería entre R2 y SE2, 10 base T, y entre SE2 y el PC2 sería 100 base TX. Nos dice que el protocolo de nivel 3 emplea conmutación de datagramas construyendo paquetes, construyendo PDUs con cabeceras de 20 bytes y un bloque de datos de tamaño variable entre 0 y 65.535 bytes. Es decir, los paquetes del nivel 3 son del estilo de una cabecera siempre de 20 bytes y un campo de datos de tamaño variable que puede llegar a tener un máximo de 65.535 bytes. Pero es un máximo. Hay que entenderlo como un bloque de datos de tamaño variable. Puede valer 0, puede valer 1, 2, no nos especifica nada, así que podría tener cualquier tamaño entre 0 y 65.535 bytes. A la hora de transportar estos datagramas por la WAN se añade a cada uno una cabecera LLC Snap antes de segmentarlo en las celdas ATM necesarias. Es decir, cuando se vaya a introducir el paquete de nivel 3 en el enlace ATM, nos dicen que se añade la cabecera LLC Snap y luego se fragmenta en celdas ATM. Ya lo veremos eso cuando realicemos ese enlace. Luego nos hablan del tiempo de propagación extremo a extremo en la WAN de un router al otro, es decir, el tiempo de propagación en este segmento entre R1 y R2, que sería de 10 milisegundos, solo la propagación. Mientras que el tiempo de propagación en cada segmento de la LAN se estima en 0,5 microsegundos. Y un segmento pues sería, por ejemplo, entre S2 y PC2, 0,5 microsegundos, pero otro segmento sería entre R2 y S2, otro segmento sería entre S1 y R1, otro segmento sería entre PC1 y S1. Así tenemos todos los segmentos en el camino extremo a extremo con los datos que necesitamos para calcular el tiempo de propagación extremo a extremo, simplemente la propagación. En la WAN nos dice que se emplea un único circuito virtual. ATM es una tecnología de conmutación de circuitos virtuales. Y eso quiere decir que va a haber una fase entre los equipos extremos, pues R1 y R2, sus interfaces ATM. Entre medio estarían todo lo que es la red, en este caso con los dos conmutadores SA1 y SA2. Intercambiarán unos mensajes para establecer un circuito, que será el circuito ATM. Nos dice que es un circuito virtual conmutado, un switch virtual circuit. Y una vez que esté establecido, pues ya podrá darse el intercambio de celdas con datos, ¿no? Bien, entonces nos habla de cómo se envía una celda de un extremo al otro y se contesta por otro, y a partir de que se establezca el circuito, a partir de que se recibe la configuración del otro extremo, ya puede enviar celdas con los datos de usuarios, ¿vale? Es full duplex con una tasa de transmisión de los enlaces de 155 megabits. Entonces, fijaros, estamos teniendo 100 megabits de los PCs a los conmutadores, 10 megabits de los conmutadores a los routers, y en cada uno de estos enlaces estamos teniendo 155 megas en cada uno de estos enlaces de tasa de transmisión. Bien. 10 aquí, porque es 10 base T, y 100 aquí. Vale. Luego nos habla de que los conmutadores ATM
van a ponernos unas limitaciones en la cantidad de celdas que van a enviar de este circuito virtual. Nos dice que para este circuito virtual no envía más de una celda de datos cada 200 microsegundos en cada sentido. Cada sentido lo podemos analizar de forma independiente y en un sentido cualquiera las celdas no pueden estar más juntas de 200 microsegundos. Entonces, entre R1 y R2, que tenemos SA1 y SA2, ¿vale? Ahí entre medias, si R1 envía varias celdas muy juntas a SA1, sabemos que SA1 las va a tener que sacar más separadas con una separación de al menos 200 microsegundos. ¿Vale? Porque nos dice que no enviar más de una celda con datos cada 200 microsegundos en cada sentido. ¿Vale? Y si tiene más celdas para enviar, las dejará a espera hasta que haya transcurrido ese tiempo entre una y otra. Aunque el tiempo de transmisión de la celda sea muy pequeñito, el tiempo de transmisión sea muy pequeño, no va a enviar todas esas celdas que se han acumulado a 155 megabits por segundo, sino que deja ese tiempo para intercalar celdas de otros circuitos y al transcurrir los 200 microsegundos, entonces es cuando enviaría otra celda de esas que tenga acumuladas en el buffer y a los 200 microsegundos otra, y si no tiene ninguna, pues no envía, y cuando le lleguen, pues ya podrá enviar, ¿no? Y en el siguiente nodo, pues como ya en ese hemos impuesto la separación de 200 microsegundos, seguramente en el siguiente ya no haga falta recalcular, o al siguiente conmutador ya le están llegando con una separación de unos 200 microsegundos, así que la separación simplemente se mantiene. Nos habla también de que se reservan 4 kilobytes, aproximadamente unos 4 kilobytes para, unos 4 kilobytes para el almacenamiento de las celdas. Eso sería el tamaño del buffer que tiene aquí para acumular celdas. Y bueno, 4 kilobytes da para bastantes celdas de 53 bytes. En este problema ya veremos que en general en lo que se pide a continuación el buffer no va a suponer una limitación. Y luego nos habla del protocolo de nivel de transporte que emplean las aplicaciones, que incluye un encapsulado con cabeceras de 8 bytes y un tamaño de datos variables entre 0 y 2048. Entonces aquí veíamos lo que es el nivel 3, entonces lo que tenemos en el nivel 4, en el nivel de transporte, es una cabecera de 8 bytes y de nuevo un campo de datos de tamaño variable que puede ir desde 0 hasta un máximo de 2048 bytes. ¿Vale? Cualquier valor entre ellos, dado que no nos dicen nada, pues cualquier valor entre ellos. Se dice que este protocolo a nivel de transporte emplea datagramas, me parece que no es orientado a conexión, emplea datagramas y cada vez que recibe una PDU con datos de otro host, envía de vuelta una PDU sin datos, pero que con solo la cabecera cumple las funciones de confirmación de llegada. Es decir, se están intercambiando una serie de PDUs de transporte entre PC1 y PC2 y cuando se envía una con datos en un sentido, pues se devuelve una de solo confirmación en el otro. Esa PDU tiene solo la cabecera, con lo cual su tamaño es 8 bytes de cabecera y 0 bytes de datos. Entonces nos dice que se envía una sola confirmación y que a la hora de transmitir datos se emplea la técnica de parada y espera, la cual implica que el nivel de transporte envía una PDU con datos, no envía otra hasta que la primera haya sido confirmada. Es decir, si tenemos PC1 y PC2, los dos extremos de la comunicación y lo que hay entre medio no es más que una nube. Entonces se envía una PDU de nivel 4 al otro extremo y se devuelve, si lleva datos se devuelve una confirmación y no se envía otra hasta que se haya recibido la confirmación. Entonces ya se puede enviar otra si es que hay más datos para enviar y entonces la confirmación. ¿Vale? Bien, tenemos la topología ahí y el esquema de arquitectura de pila de protocolos que tenemos en los hosts es de este estilo, porque nos han comentado que tenemos un nivel de transporte, hay un nivel de red y por debajo está una Ethernet, que tendrá su nivel de enlace y su nivel físico.
En el otro extremo, el otro PC, pues tendremos la equivalente. Y como ya sabemos, los niveles de transporte solo van a existir en los extremos. Es decir, lo que vamos a tener en los equipos de conmutación intermedios va a implementar solo hasta cierta altura de estas pilas de protocolos. Por ejemplo, si tuviéramos ahí ese switch, bueno, ese switch intermedio lo que implementa es hasta capa 2, nivel físico y nivel de enlace. Mientras que este otro conmutador, que nos dicen que es un conmutador de capa 3, lo que va a implementar va a ser hasta el nivel de red, hasta la capa 3. ¿De acuerdo? Los conmutadores de dentro de la WAN, lo mismo, a los efectos se van a comportar para nosotros como conmutadores que trabajan solo hasta el nivel de enlace, simplemente que es otra tecnología a nivel de enlace. Esto se parece bastante a lo que ya veíamos en la transparencia en una de las clases. Es un escenario de este estilo, en el cual los niveles por encima del nivel de red, nivel de transporte y las aplicaciones, solo existen en las máquinas extremo, ¿vale? Solo existen en los hosts de extremo final de la comunicación, el nivel de transporte y todo lo que hay por encima. Ya comentábamos que eran los primeros niveles que eran extremo a extremo y no existen en los equipos de comunicación de la red. El nivel de red va a existir en todos los equipos que conmutan a nivel de red, que reenvían paquetes de nivel de red de nivel 3. Entonces va a existir en esos equipos que interconectan redes. Esto de aquí abajo es una red. Aquí entre estos dos equipos hay otra red. Y esto que es el destino, aquí hay otra red. Y los equipos que hay entre medias de ellas son los conmutadores de nivel de red, que implementan hasta el nivel de red y por supuesto los inferiores. ¿Vale? Dentro de cada una de esas redes, voy a quitar esto, dentro de cada una de esas redes, por ejemplo de la de abajo, lo que veíamos que sucedía era que la comunicación desde el host hasta, pues aquí estaría por ejemplo conectado ese conmutador de nivel 3 que nos une a otra red. Pues esto no es más que un host más que tiene en su pila de protocolos, tiene el nivel físico, el nivel de enlace y tiene el nivel de red. Y va a tomar las PDUs del nivel de red y reenviarlas a otra red que tendrá otro nivel de enlace y otro nivel físico para que llegue al siguiente salto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la red, los equipos de conmutación, igual que hemos visto, soportan hasta el nivel 2, reenvían las PDUs en el nivel 2, leen la PDU en el nivel físico, la suben al nivel de enlace, toman la decisión y vuelven a reenviarlo por un nivel físico que puede ser el mismo, porque sea cable de cobre a 100 megas y sea cable de cobre a 100 megas, o puede ser otro, sea la entrada cable de cobre a 100 megas y la salida pues fibra óptica a 10 megabits. ¿No? En este caso, por ejemplo, es cable de cobre a 100 megas y cable de cobre a 10 megas. Y luego el siguiente salto y así hasta el conmutador de nivel 3. Entonces esto que tenemos aquí abajo es básicamente lo mismo que tenemos dentro de la LAN, simplemente que en la LAN que se nos representa solo hay un conmutador, mientras que en este caso aquí hay dos conmutadores en el camino del host y el conmutador de nivel 3 frontera con la siguiente red. ¿Vale? Esta siguiente red sería pues, el equivalente a esta que tenemos aquí. Bien. Entonces con esto lo primero que nos pedían es calcular el tamaño que tienen los paquetes y qué PDUs las componen. Recordamos del enunciado que nos decían que se iba a enviar una aplicación en PC1 que emplea el nivel de transporte que nos han especificado y por debajo del nivel de red va a hacer una transferencia de 80 bytes de datos. Esos 80 bytes de datos están en el nivel de la aplicación.
Con lo cual, lo que tenemos es, voy a dejar esto aquí un segundín, a lo mejor lo bajo un poco más abajo, lo que tenemos es en el nivel de aplicación un bloque de 80 bytes que quiere enviar la aplicación. Vale, mejor lo pongo así, 80 bytes. Eso es lo que entrega la aplicación al nivel de transporte. El nivel de transporte nos dice que el protocolo de nivel de transporte incluye un encapsulado con cabecera de 8 bytes y un bloque de datos de tamaño variable entre 0 y 2048, con lo cual esos 80 bytes no le suponen ningún problema y simplemente les añade una cabecera de 8 bytes construyendo la PDU de nivel 4, la PDU, perdón, esto de aquí es la cabecera de 8 bytes, construye una PDU de nivel 4 que tiene un tamaño de 88 bytes. A continuación, todo ese bloque se entregaría al nivel de red y nos dicen que el nivel de red, de nuevo, donde estaba, soporta un bloques de datos de tamaño variable entre 0 y 75.535 bytes y se les añade una cabecera que vale 20 bytes. Por lo cual lo que tenemos es 88 más 20, 108 bytes de la PDU en el nivel de red. Esto es directamente, simplemente en PC1, el host origen de ese bloque de 80 bytes a nivel de aplicación. ¿Vale? Esos 80 bytes en memoria de la aplicación los ha entregado al sistema operativo, que ha construido un paquete, la PDU de nivel 4, añadiendo 8 bytes por delante con su información de control, lo ha entregado a la parte del sistema operativo que se encarga del nivel de red, que le ha añadido 20 bytes por delante, creando la PDU de nivel de red, y ahora esto se entregaría al nivel de enlace, normalmente dentro de la tarjeta de red, suele estar implementado dentro del driver, y aquí se va a construir la trama Ethernet. La trama Ethernet que nos dicen que tenemos es la trama con el encapsulado Ethernet 2 o DIX. En esa trama lo que tenemos es que se le añade los datos cuando los datos van entre 0 y 1500 bytes, aunque en realidad se va a hacer un relleno de esos datos para que se alcance el tamaño mínimo de trama, pero bueno, aquí no vamos a tener un problema con el tamaño mínimo de trama. El tamaño mínimo de trama en Ethernet son 64 bytes y ya solo con el bloque de datos que tenemos vamos a extraerlos. Entonces a todos esos datos que se pasan al nivel de Ethernet se les va a añadir por atrás un trailer, una cola de 4 bytes y por delante las direcciones MAC destino origen y el EtherType, que son 6 y 612 y 2 14 bytes por delante. Eso quiere decir que son 14 bytes por delante más 4 bytes por detrás, son 18 bytes. Eso quiere decir que tenemos ahora mismo 126 bytes, que sería la trama de nivel de enlace que contiene dentro el paquete de nivel de red y contiene dentro el paquete de nivel de transporte y contiene dentro el bloque de datos de nivel de aplicación. No entramos ya en cómo esto se convierte en un flujo de bits en el nivel físico, normalmente serán esos bits a los que, bueno, pues el Ethernet a lo mejor les añade algunos bits por delante para sincronización del reloj, etcétera, pero ya en la PDU de nivel físico no entramos. Teníamos la topología del escenario y decíamos que en uno de los extremos teníamos un PC y este implementaba nivel físico, nivel de enlace, nivel de red, el nivel de transporte y encima teníamos la aplicación. El PC del otro extremo igualmente va a tener esos niveles, la aplicación y por debajo nivel de transporte, red, enlace, nivel físico. El primer equipo que nos encontramos en el camino, el conmutador de Ethernet, soporta conmutación de paquetes en el nivel de enlace Ethernet, con lo cual implementa el nivel de enlace Ethernet y también implementará el nivel físico, aunque en este caso, como vemos que tenemos varias interfaces, pues seguramente el nivel físico puede ser diferente en cada uno de los interfaces. Por ejemplo, en este caso vemos claramente que tiene que ser diferente porque en uno de ellos es una Ethernet de 100 megabits, en otro es un Ethernet de 10 megabits, son diferentes versiones del estándar Ethernet, son diferentes niveles físicos, el nivel de enlace es el mismo. El siguiente equipo que nos encontramos es el equipo que hace conmutación en capa 3, por lo tanto va a implementar hasta el nivel de red.
¿vale? El nivel 3 es lo mismo que decir el nivel de red. Por debajo está el nivel de enlace y el nivel físico. Lo mismo, como tenemos dos interfaces, pues estaríamos viendo dos niveles físicos seguramente diferentes, dos niveles de enlace seguramente diferentes, sobre todo en este caso, que uno de los interfaces es Ethernet y el otro es ATM, pero el nivel de red, pues bueno, es el nivel en el cual se hace la comunicación en este equipo, se conmutan los paquetes de una subred a la otra, es el nivel de red, es el mismo, no cambia de un lado al otro. El siguiente equipo que tenemos es de nuevo un conmutador que trabajaría por debajo del nivel de red. Normalmente hablaríamos de capa 2, no vamos a entrar más en detalle sobre el funcionamiento de los conmutadores ATM y cómo se organizan los niveles por debajo del nivel de red, porque igual que veíamos en Ethernet, en el nivel de enlace podía haber subniveles, el subnivel LC y el subnivel MAC. Algo parecido va a suceder en ATM, pero no entramos en ese detalle en esta asignatura. Después de los conmutadores ATM, el primer equipo que nos encontramos que implementa hasta el nivel de red es pues, el siguiente conmutador de nivel de red, el siguiente router R2, el anterior era R1, que tendrá el nivel de red, el nivel de enlace y el nivel físico, igual que la vez anterior, pues los niveles físicos pueden ser diferentes para cada uno de los interfaces, pues en este caso uno de ellos es una interfaz ATM, la velocidad 155 megabits, el otro es una Ethernet de 10 megabits, el nivel de enlace pues es diferente en ATM que en Ethernet, pero el nivel de red pues es el protocolo que tengamos reenviando paquetes. En el nivel de red no cambia de una interfaz al otro. El siguiente equipo, igual que en la otra LAN, es el conmutador de nivel de enlace, el switch Ethernet, igual que antes, igual equivalente al anterior, pues seguramente con dos niveles físicos diferentes, tenemos diferentes velocidades, 10 y 100 megabits, y finalmente el host destino. El enunciado del problema nos pedía calcular el tamaño del paquete en cada uno de los enlaces que tenemos entre un extremo y el otro, así como decir de qué PDUs está compuesto. Bien, vamos a coger en la pila de protocolos tal y como se encuentra en el host extremo, y como habíamos visto en clase, esto de aquí está extraído de una de las transparencias de clase. Partimos del mensaje que tenemos en el nivel de aplicación, que en este caso nos decían que era un bloque de datos de 80 bytes. Estos 80 bytes puede que nos quepan o no nos quepan en la PDU del nivel de transporte. En el caso de este problema, sí nos caben, porque nos decía el enunciado, a ver, permitidme que lo recupere, donde estaba la parte sobre el nivel de transporte. Aquí el protocolo del nivel de transporte que emplea las aplicaciones incluye un encapsulado con cabeceras de 8 bytes y un tamaño de datos variable entre 0 y 2048 bytes. Entonces, el nivel de transporte puede construir una PDU que contiene esos 80 bytes de datos, porque soporta un tamaño variable, y esa cabecera del nivel 4 del nivel de transporte de 8 bytes, lo cual nos daría una PDU del nivel de transporte de 88 bytes. Luego, a nivel de red, sucedía algo similar, nos decían que aceptaba un tamaño variable entre 0 y 65.535 bytes, con lo cual cogemos el bloque de datos en nivel de transporte, le añadimos la cabecera del nivel de red, que nos han dicho que es de 20 bytes, así que tenemos ahora la PDU de nivel 3 de 108 bytes, y el nivel de enlace nos dicen que es una Ethernet en el extremo del host con encapsulado DIGS. Entonces, si recordáis, el encapsulado DIGS tiene este aspecto que, como decíamos, son 6 y 6, 12 y 2, 14 y 4, 18 bytes, con lo cual tenemos el bloque de datos, que es la PDU de nivel de red, que se le añade el trailer de Ethernet y la cola, en total 18 bytes, 18 más 108, 126 bytes en el nivel de enlace. Y luego en el nivel físico estarían esos bytes y probablemente pues algunos bits que añade el nivel físico, pero en este nivel ya no nos vamos a meter. Vale, entonces lo que tenemos en el enlace entre el host y el switch es un paquete de 126 bytes. Es una trama Ethernet de 126 bytes, contando desde el comienzo de la cabecera hasta el final del trailer del CRC Ethernet, que contiene una PDU de nivel 3 con este tamaño, que contiene la misma una PDU de nivel 4 con este otro tamaño, y que contiene dentro la PDU de nivel de aplicación. Vale, eso es lo que tendríamos en ese primer enlace.
Voy a retirar esto y me guardo esto por si acaso lo necesito luego. El conmutador, el primer conmutador Ethernet, como veíamos, no va a cambiar nada en la PDU del nivel de enlace, con lo cual la trama en el siguiente cable, en el siguiente enlace, va a ser idéntica, de 126 bytes, también conteniendo lo mismo, porque el conmutador Ethernet no cambia nada en la cabecera del nivel Ethernet, no cambia ni la dirección MAC origen, ni la dirección MAC destino, ni el Ethertype. Y por supuesto, en los niveles superiores, este equipo ni siquiera entiende los protocolos que van ahí dentro, nunca va a mirar el campo de datos de Ethernet. Para él es completamente transparente, no lo interpreta para nada porque no sabe interpretarlo, solo sabe interpretar la cabecera de Ethernet y el CRC que va en la cola de Ethernet. Así que en el siguiente enlace nos encontraríamos también con la misma estructura, una PDU idéntica, reenviada por el conmutador. Bien, ahora esto alcanza un equipo que nos dicen que hace conmutación en nivel 3, que hace conmutación en nivel de red. Bien, entonces este equipo tiene un enlace Ethernet, con lo cual va a recibir la trama Ethernet y va a extraer de ella al nivel de red el paquete que tenemos de nivel de red, que tiene sus 20 bytes de cabecera y sus 88 bytes de datos, en los cuales va la PDU de nivel 4, dentro de la cual va el bloque de datos de la aplicación. Y eso lo va a reenviar por el siguiente enlace, que nos dice que es un enlace ATM. ¿Vale? Entonces, tal y como funciona la tecnología ATM, veíamos que la tecnología de conmutación de circuitos virtuales, o sea, es conmutación de paquetes, pero hay que establecer un circuito virtual antes. Pero bueno, se supone que eso se habría hecho antes o se hace ahora. La cuestión es cómo este paquete se convierte en los paquetes que se transportan en esta tecnología. ¿Vale? Si este es el primer paquete, nos decía el enunciado que se establece entonces el circuito virtual, pues circularían las celdas de señalización del circuito virtual, ¿no? El aspecto que tienen las celdas ATM es son 53 bytes, de los cuales 5 son de cabecera y 48 son de datos. ¿Vale? Entonces, como tenemos 108 bytes a transportar, no van a cabernos dentro de una celda. Más aún, nos dice el enunciado. A ver, déjame que haga hueco para esto. Nos dice el enunciado. A la hora de transportar esos datagramas, las PDUs de nivel de red, que era lo que hablaba la frase anterior, protocolo nivel 3, ¿vale? Nos dice, a la hora de transportar esos datagramas por la WAN, se añade a cada uno una cabecera LLC Snap antes de segmentarlo en las celdas ATM necesarias. Bien, eso quiere decir que tendríamos esta parte de aquí, que es el datagrama de nivel de red, ¿vale? Que está en este equipo, ¿no? Este equipo tiene el datagrama de nivel de red y cuando va a enviarlo, cuando va a enviarlo por el otro enlace, nos dicen que a ese datagrama de nivel de red, que no le altera prácticamente nada, a ese datagrama de nivel de red se le debe añadir una cabecera LLC Snap. ¿Cómo era la cabecera LLC Snap? Pues esto lo veíamos cuando veíamos Ethernet y ya comentaba que el LLC Snap nos iba a aparecer en otros escenarios. La cabecera LLC y la cabecera Snap, pues en general, en los escenarios que estamos viendo, tienen 1, 2, 3 y 3, 6 y 2, 8 bytes. Con lo cual, esto en el formato de la trama Ethernet con la cabecera LLC Snap, lo que nos encontramos es que se le añaden 8 bytes aquí a un paquete que tenía 108, con lo cual nos encontramos con un paquete en el nivel de red que tiene, bueno, en el nivel de red no, en el nivel de red tiene el tamaño de 108 bytes y al pasarlo al nivel de enlace se le añaden 8, con lo cual tenemos 116 bytes y ahora esto, como no cabe en una celda, porque la celda comentábamos su campo de datos es de solo 48 bytes, esto tenemos que fragmentarlo en varias celdas, ¿vale? De hecho, 116 bytes, que es lo que debemos transportar, esto tenemos que partir en bloques de como mucho 48 bytes, eso nos lleva a necesitar dos celdas y parte de otra. Como no se pueden enviar celdas con tamaño variable de datos, sino que todas deben tener 48 bytes de datos, la tercera celda tendrá parte datos y parte será relleno. Pero tendremos tres celdas.
Habrá 48 más 48 más la parte que falta hasta llegar a los 116 bytes en la tercera celda y el resto será relleno. Y por supuesto cada una de esas celdas tiene su cabecera de 5 bytes para construir celdas de 53 bytes que son las que se envían. Entonces, ¿qué es lo que se envía por ese primer enlace? Se envían 3 celdas ATM con su cabecera de 5 bytes y parte de los datos. Entre los datos de esas 3 celdas se construye esa PDU que lleva la cabecera del LCSNAP y detrás el paquete de nivel 3, que era 20 bytes de cabecera y los datos que eran la cabecera de transporte y los datos del nivel de aplicación. Entonces, eso es lo mismo que se va a transportar por el siguiente enlace, por el enlace entre un conmutador ATM y el siguiente, porque lo único que cambiaban los conmutadores, veíamos, eran algunos campos de la cabecera, que eran normalmente los valores del campo VPI y los valores del campo VCI, pero las celdas quedan tal cual. Y lo mismo en el siguiente enlace entre el segundo conmutador y el router. Así que al router R2 lo que le llegan son estas 3 celdas y va a hacer el proceso inverso a lo que hizo R1. Es decir, va a tomar los datos de las 3 celdas y con ellos va a construir esa PDU que tiene la cabecera del LCSNAP y dentro el paquete de nivel de red. Eliminaría la cabecera del LCSNAP y le quedaría el paquete de nivel de red. ¿Vale? Y eso lo va a enviar por la LAN Ethernet. Entonces, ¿qué va a hacer en la LAN Ethernet? Pues ese paquete de nivel de red, añadirle la cabecera y la cola típica de Ethernet, que son los 6 y 6, 12 y 2, 14 bytes por delante y 4 por detrás, con lo cual vamos a tener una trama Ethernet de 126 bytes, igual que la que teníamos en la LAN de la izquierda, idéntica. Idéntica en el sentido de que el tamaño es el mismo, la estructura es la misma, serán diferentes los valores de las direcciones en la cabecera, y con eso tendríamos la trama Ethernet de 126 bytes que llegaría al conmutador SE2 y de él sería reenviada idéntica hasta el host destino. Con lo cual, ¿cómo son las tramas? ¿Cómo son los paquetes que tenemos en cada uno de los enlaces? Pues tenemos 4 enlaces Ethernet, son los 2 en una LAN y los 2 en el otro, que contienen, por los cuales se transportan, unas tramas Ethernet con su cabecera y una parte de datos de 108 bytes, que es la cabecera de nivel de red y los datos, que es la cabecera de nivel de transporte y los datos. Así son las tramas en las LANs Ethernet. Mientras que en los segmentos ATM, con lo que nos encontramos es con 3 celdas ATM, con su cabecera y su parte de datos, y esos datos, si los juntamos, lo que nos daba era una PDU formada por, la cabecera del LCSNAP y la PDU de nivel 3. Bien, vamos a ver ahora el segundo apartado. Vamos a intentar aprovechar más el espacio para el segundo apartado, que nos pedía que, asumiendo que el circuito virtual conmutado está establecido, estimemos el tiempo necesario entre que el nivel de transporte empieza a enviar los datos en PC1 hasta que termine de llegar en PC2. Bien, desde que el nivel de transporte empieza a enviar los datos en PC1, a partir de ahí se empiezan a formar las PDUs del nivel de red, del nivel de enlace. Vamos a despreciar el tiempo que tardan en construirse los paquetes, tardan en hacerse el encapsulado y desencapsulado en todos los equipos del camino, por lo cual lo que vamos a tener es que trabajar con los tiempos de transmisión, tiempos de propagación, tiempos en cola, etcétera. ¿Qué más información nos dan? Nos dicen que el tiempo de propagación extremo a extremo en la WAN, el tiempo de propagación entre este equipo y este equipo, el tiempo de propagación es de 10 milisegundos, eso es, 10 milisegundos, solo propagación, mientras que en cada uno de los segmentos de la LAN Ethernet nos dicen que es de 0,5 microsegundos. Vale, entonces en este otro segmento y en este. No sabemos cuánto es el tiempo de propagación en cada uno de los segmentos de la WAN, pero sabemos cuánto vale la suma de los tres tiempos de propagación, que son 10 milisegundos. Además nos dicen que los conmutadores ATM, no los routers, es decir, solo SA1 y SA2, configuran el circuito para no enviar más de una celda cada 200 microsegundos en cada sentido. Eso quiere decir que en un periodo de 200 microsegundos solo puede haber una celda. Entonces lo que nos va a pasar es que si el conmutador tiene varias celdas para enviar,
puede enviar una, transmite y se propaga, pero tiene que esperar tiempo, a lo mejor si las celdas le han llegado muy juntas, tiene que esperar tiempo de tal forma que entre que empieza a enviar una y empieza a enviar la siguiente hayan transcurrido esos 200 microsegundos. Con lo cual acabamos teniendo como mucho una celda de 53 bytes cada 200 microsegundos, con lo cual, si os dais cuenta, lo que nos encontramos es con esta velocidad, con esta tasa de transmisión en promedio. Esta es la cantidad de datos que nos encontraríamos en ese circuito virtual en el caso de que tuviéramos tantas celdas para transmitir como capacidad tiene el circuito, que son 53 por 8 dividido entre 200 son unos 2,12 megabits por segundo, ¿vale? Que sería la tasa que veríamos promedio de ese circuito. Pero bueno, vamos con esos datos a calcular el tiempo de un extremo a otro. Esto lo quito. Vamos a hacer las típicas líneas temporales. Es en el primer salto entre el PC y el conmutador, con lo que nos encontramos es con la trama Ethernet, que si recordáis era de 126 bytes. Esa trama Ethernet tendrá un tiempo de propagación entre que yo empiezo a transmitir y empieza a recibir el primer bit, que va a ser muy pequeño, son esos 0,5 microsegundos, ¿vale? En este instante es en el que empezaría a recibir ese primer bit. Y en un tiempo de transmisión después terminaría de recibir el último. ¿Cuánto vale este tiempo? Este de aquí arriba son los 0,5 microsegundos estos del tiempo de propagación en un segmento cualquiera de la LAN, en concreto en el de la izquierda, pero todos tienen el mismo tiempo de propagación, nos han dicho. Y esto de aquí es el tiempo de transmisión de un paquete de 126 bytes por 8 bits dividido por la tasa de transmisión de este enlace, que nos han dicho que es una Fast Ethernet 100 base TX, con lo cual no son más que 100 megabits por segundo. Entonces este tiempo son 126, como decía, por 8 dividido entre 110,08 por 10 a la menos 6, es decir, microsegundos. Ya tenemos la trama Ethernet en el conmutador, y el conmutador, si despreciamos el tiempo de procesado y suponemos que no hay ninguna otra trama y quiera salir por el interfaz de salida, por lo cual estamos calculando un tiempo mínimo extremo a extremo con estas condiciones, empezará a enviar la trama inmediatamente. Entonces la trama empezará a enviarla, por supuesto habrá, entre que yo la empiezo a enviar, es este instante en el tiempo, y empieza a recibirse, hay un tiempo de propagación, que son otra vez los 0,5 microsegundos estos, que nos decían en todos los enlaces. Entonces entre que se empieza a enviar la trama y se empieza a recibir pasan 0,5 microsegundos. ¿Cuál es el tiempo de transmisión de esta trama? Pues no lo voy a representar entero porque fijaros, aunque la trama tiene el mismo tamaño, 126 bytes, la tasa de transmisión ahora no es de 100 megabits, porque nos decían que los enlaces de los PCs eran 100 base TX, pero los de los routers eran solo de 10 megabits. Con lo cual, en realidad, este tiempo que yo tengo aquí, en vez de dividir por 100, estoy dividiendo por 10 megabits. Este tiempo es 10 veces superior, por lo cual el tiempo que yo tengo aquí, en realidad, tiene que ser 100,8 microsegundos. Ya tengo con eso la trama Ethernet en el conmutador de nivel 3, que extraerá de dentro la PDO de nivel 3 y la irá a reenviar por el enlace ATM, que nos decían, se le añade la cabecera del LC Snap y luego se fragmentará en celdas. Decíamos, se fragmenta en 3 celdas, por lo cual tenemos 3 paquetes que enviar al primer conmutador. Hemos dicho que había una limitación en que yo no podía enviar más que un paquete de estos, una celda cada 200 microsegundos, pero se nos decía que esa limitación afectaba solo a los conmutadores, no a los routers. Es decir, este primer equipo, este router, podría enviar las 3 celdas una tras otra a la tasa de transmisión
del canal. ¿Cuál es el tiempo de propagación? Pues fijaros, como comentaba antes, no sabemos cuál es el tiempo de propagación en cada uno de los saltos, pero sabemos que globalmente, extremo a extremo, el tiempo de propagación deben ser 10 milisegundos. No puedo mantener la escala para que me quepa todo el dibujo. Si estos son 100 microsegundos, esto es en torno a 0,1 milisegundo. Así que ahora tengo que representar algo que es 100 veces superior simplemente en tiempo de propagación. En el acumulado no lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces entended que nuestra escala, el eje vertical de unas zonas a otras, esto va a ser el primer trozo de propagación, luego habrá otro trozo de propagación y otro trozo de propagación, y entre los tres deben sumar 10 milisegundos. ¿Vale? Esto vamos a llamarlo t sub p1 y con t sub p2 y t sub p3 sumará los 10 milisegundos. Entonces decimos las tres celdas estas se pueden transmitir una tras otra, lo cual en realidad este tiempo entre que empieza a transmitir la primera y empieza a recibir la última no es más que 3 veces el tiempo de transmisión de una de estas celdas. ¿Cuánto vale el tiempo de transmisión de una de estas celdas? Pues a ver, son celdas de 53 bytes a 8 bits el byte a una velocidad de, nos han dicho que todos los enlaces son de 155 megabits por segundo. Así que 53 por 8 dividido entre 155, que nos da en torno a aproximadamente unos 2,7 microsegundos. Y este tiempo de aquí sería 3 veces ese. Entonces este conmutador recibe las celdas una tras otra. En el momento que termina de recibir la primera celda, si de nuevo suponemos que no hay otras celdas que enviar por ese enlace, estamos calculando un tiempo mínimo, podría empezar a enviarla. ¿Vale? Y ahí empieza a enviar esa celda y habrá un tiempo de propagación que será pues un t sub p2, que no sabemos cuánto vale, pero como digo, sumando con el anterior y con el siguiente debemos alcanzar los 10 milisegundos. Luego viene la celda, que tiene el mismo tiempo de transmisión, tiene la misma altura este segmento que este de aquí, porque la velocidad sigue siendo 155 megabits por segundo. Vale, entonces este tiempo de aquí, desde aquí hasta aquí, no es más que el tiempo de transmisión de la celda, los 2,7 microsegundos. Y luego está el tiempo de propagación y aquí volvemos a tener esos 2,7 microsegundos. Vale, entonces podemos, esto era la primera celda que después de recibirla hemos empezado a transmitirla y aquí hemos terminado de transmitirla. Podemos empezar ahí a transmitir la segunda celda que ya hemos terminado de recibir, no por la limitación de una celda cada 200 microsegundos. Si aquí empezáramos a enviar la segunda celda, estaríamos teniendo en unos 3 o 4 microsegundos, unos 4 o 5 microsegundos, perdón, dos celdas. Eso quiere decir que desde que empezamos a enviar esta celda no podemos empezar a enviar otra hasta que transcurran 200 microsegundos. ¿Vale? Pues aproximadamente por donde caiga, desde este punto tenemos 200 microsegundos. Vale. Entonces en este punto ya sí podemos enviar la siguiente celda, que es esta segunda celda de aquí. Podemos empezar a enviarla, que se propagará y terminará de llegar en este instante. Entonces fijaros que desde que yo empecé a enviar la primera celda hasta que empiece a enviar la segunda, pasan 200 microsegundos. Lo mismo va a suceder desde que yo empiezo a recibir la primera hasta que empiezo a recibir la segunda. Y lo mismo desde que termino de recibir la primera hasta que termino de recibir la segunda. Son todas del mismo tamaño. Aquí, desde este punto a este punto, también hay 200 microsegundos. Y otros 200 microsegundos hasta la tercera celda. Que se propaga, llega y vuelve a haber otros 200 microsegundos de aquí a aquí. Bien, entonces decíamos que la primera celda había terminado de llegar al conmutador SA2 en este instante, la segunda en este instante y la tercera en este instante.
Entonces, esta primera celda, en el momento que termino de recibirla, podemos empezar a enviarla, se propagará, ¿vale? Y ese tiempo de propagación, esto es el T sub P3, que como decíamos antes, el T sub P1 más el T sub P2 más el T sub P3 suman esos 10 milisegundos que nos han comentado de tiempo de propagación en la WAN desde un conmutador de nivel 3 al otro conmutador de nivel 3. Bien, entonces luego tenemos el tiempo de transmisión de la celda y aquí tenemos recibida la celda. ¿Y cuándo se enviaría la siguiente celda? Pues fijaros, si hay 200 microsegundos entre que yo empiezo a enviar la primera celda y empiezo a enviar la segunda celda, hay también 200 microsegundos entre que empiezo a recibirla esa celda y empiezo a recibir la siguiente. Y como son todas del mismo tamaño, hay también 200 microsegundos entre que termino de recibir la celda y termino de recibir la siguiente. Con lo cual, para mantener esos 200 microsegundos en el espacio entre celdas, yo puedo perfectamente enviar la segunda celda en el instante que termina de llegarme, porque se mantienen esos 200 microsegundos. Con lo cual tenemos de nuevo 200 microsegundos entre ese comienzo de envío y este comienzo de envío. Y aquí tenemos la segunda celda. Y lo mismo con la tercera celda, que estaría aquí. ¿Vale? Y aquí la hemos recibido y hay de nuevo 200 microsegundos desde ese punto a este punto. Y aquí lo que tenemos no es más que el tiempo de transmisión de una celda, que son los 2,7 microsegundos. Esto de aquí son 200 microsegundos y esto de aquí son 200 microsegundos. Ahora R2 tiene las tres celdas, puede reconstruir con ellas el paquete de nivel de red que incluía la cabecera del LC-Snap, que le retirará, y con el paquete de nivel de red, al querer enviarlo por el enlace Ethernet, tiene que añadir la cabecera Ethernet, el trailer y volvemos a construir, como veíamos antes, la PDU de 126 bytes. Así que a partir de este instante, suponiendo que todas esas operaciones las hacen en un tiempo despreciable, se puede poner a enviar la PDU Ethernet de 126 bytes, que tardará un tiempo en transmitirla, la transmite a la velocidad de 10 megabits por segundo, porque como hemos comentado, los enlaces de los routers a los conmutadores son a 10 megabits. Habrá un tiempo de propagación despreciable, que son los 0,5 microsegundos que aplicábamos también en la otra LAN, y luego pues está el tiempo de transmisión de la trama, que como es a 10 megabits no son más que los 100,8 microsegundos. Voy a extender esta flecha bien hasta abajo y ya tenemos la trama en el conmutador. Store and forward la reenvía a 100 megabits por segundo, con lo cual el tiempo de transmisión va a ser 10 veces inferior, ¿vale? Y aquí, como decíamos, el tiempo de propagación de nuevo de los 0,5 microsegundos, y la llegada finalmente de la trama con ese tiempo de transmisión de 10,08 microsegundos. Y en este punto ya ha llegado la trama Ethernet, que contiene dentro la PDU de nivel de red, que contiene dentro la PDU de nivel de transporte y dentro el bloque de 80 bytes de datos que nos habían dicho que quería transmitir la aplicación de un extremo al otro. Vamos a hacer un poco de espacio para hacer el cálculo final total del tiempo entre un extremo y el otro, para dar la cifra final, aunque bueno, ya el cálculo ya está hecho, no es más que componer esos valores que hemos ido calculando. Entonces decimos el tiempo de propagación, o el tiempo, no vamos a llamarlo el tiempo total de un extremo al otro, porque no es tiempo de propagación, va a incluir todos los tiempos de almacenamiento, reenvío, transmisión. Entonces, ¿de qué está compuesto? Primero, ese primer tiempo que ha transcurrido, calculábamos que eran los 0,5 microsegundos. A continuación, el tiempo de transmisión de la trama Ethernet a 100 megabits, que decíamos eran 10,08 microsegundos. Después tenemos un nuevo tiempo de propagación,
en un segmento de la LAN, 0,5 microsegundos. A continuación tenemos el tiempo de transmisión de la misma trama, pero en este caso a 10 megabits, con lo cual son 10,8 microsegundos. Y ahora aquí tenemos el segmento en la WAN. El segmento de la WAN tiene los tiempos de propagación, que son los 10 milisegundos, que vamos a contarlos ya directamente. ¿Y qué más? Además del tiempo de propagación, aquí está, tenemos un tiempo de transmisión de la celda, ¿vale? Para esperar a recibir la primera celda. Vamos a ponerlo ya directamente, 2,7 microsegundos. El tiempo que tardamos en recibir la primera celda, luego veíamos que estaba un trozo de tiempo de propagación y luego teníamos de nuevo el tiempo de recibir esa primera celda en el siguiente conmutador, que eran 2,7 microsegundos de nuevo. Y ahora desde ahí podíamos contar que lo que pasaban era 200 microsegundos hasta que empezamos a recibir la siguiente celda y otros 200 microsegundos hasta que empezamos a recibir la tercera celda, es decir, en 400 microsegundos. Con lo cual hemos llegado aproximadamente a este punto. Está el trozo del tiempo de propagación que ya hemos contado y está de nuevo el tiempo de transmisión de una celda, 2,7 microsegundos. Desde ahí tendríamos este punto, tendríamos el tiempo de propagación en la LAN, 0,5 microsegundos, más el tiempo de propagación en la LAN, más el tiempo de transmisión del paquete de la trama Ethernet a 10 megabits por segundo, más el tiempo de propagación en el siguiente segmento, más el tiempo de transmisión de la trama en el último segmento de LAN a 100 megabits por segundo. Y con esto el resultado final está en unos 10.631,86 microsegundos, es decir, 10,63186 milisegundos. Entonces fijaros que la mayor componente son los 10 milisegundos del tiempo de propagación en la WAN y que todo el resto de tiempos, las transmisiones en los segmentos de LAN, los tiempos de espera que nos añade la WAN, las propagaciones en las LANs, tan solo nos suman algo más de 600 microsegundos.